Alejandro Magno es Alejandro Magno es una de las personas más importantes de la historia. Conquistó gran parte del mundo conocido. Conquistó el imperio persa desde las llanuras de Irán hasta las arenas de Egipto. Su nombre resonaba como el de un líder insuperable y visionario en poco más de 10 años, y esto solo con 32 años. La última campaña había sido ardua pero fructífera. Había consolidado su control sobre el vasto imperio persa, y ahora miraba hacia nuevas fronteras. Su mirada se volvía hacia Arabia, con la promesa de nuevas riquezas y territorios por conquistar. Pero en su mente también bullía el deseo de explorar más allá, hacia el oeste, hacia las misteriosas tierras de Europa y África. Pero desgraciadamente en el camino se enferma y después de 10 días padeció, en el año 11 de julio de 323 a.C., y su imperio fue dividido por sus generales. Pero ¿y si esto fuera diferente, y Alejandro Magno lograba cumplir sus metas? Este video solo tiene el propósito de entretener. Ahora sí, comencemos. Digamos que en esta realidad, en la parada en Babilonia, no muere, que ese día decide no tomar vino, que alguien habla con él esa noche evitando que tomara, que no se enferma de malaria. El punto es que Alejandro Magno no muere y marcha desde Babilonia hasta Macedonia. Una vez en la capital griega sería recibido como un dios, como el salvador de Macedonia, y habrían varias celebraciones. Pero una vez esto acabara, Alejandro Magno quería más conquista. Quería conquistar la India, Arabia, circunnavegar las costas africanas, pero tenía que resolver problemas internos, aumentar la presencia griega en los nuevos estados, y volver a casarse esta vez con una mujer griega, cosa que no quería pero tenía, y también construiría varios templos griegos en Delos, Delfos, militares en los territorios conquistados, y también hacer una pirámide estilo griego para su padre Felipo. Esta sería incluso más grande que las pirámides de Egipto, y por qué no construirla al lado de las otras pirámides de Egipto. Esto último haría que los egipcios también se identificaran como griegos. Una vez casado con su nueva esposa griega, embarazada por cierto, con el consejo macedonio en orden, y ya con todos estos logros los había conseguido en un plazo de 4 años, tiempo donde no solo Alejandro Magno no solo logró lo ya narrado, sino prepararse para más conquistas. Construiría la flota más grande que el mundo haya conocido. Su siguiente plan: conquistar las colonias griegas en el Mediterráneo, lo que hoy en día es el sur de Italia y el sur de Francia. Esto para unir a los griegos en una sola nación. La conquista de las colonias griegas sería complicada, pero al mismo tiempo no había mucha resistencia, y en las propias colonias había gente que se unía al ejército de Alejandro Magno, por lo que había sido la campaña en donde menor daños había provocado. Prácticamente se habían unido voluntariamente, el más de Europa, pero después de la anexión de las colonias griegas ejercería su plan de unir Europa y Asia. La flota más grande no era solo para la invasión de las colonias griegas, sino era para trasladar gente de las colonias griegas en el Mediterráneo a la región de Media y la región de Bactria en Persia, y a gente de Media y Bactria a las colonias griegas en el Mediterráneo. Esto daría como resultado un cambio demográfico. Después de esto, Alejandro Magno ahora planearía su conquista de Arabia y búsqueda de los confines del mundo. El principal problema de conquistar la península arábiga no era ya el de los reinos a los que tenía que vencer, sino el desierto que hay dentro de ella. Los romanos, por ejemplo, enviaron alguna expedición a Arabia, pero le resultó imposible penetrar en su interior para sus tropas. Pero Alejandro Magno no se rendiría. Esta invasión contaría con infinidad de soldados, y sobre todo soldados con experiencia, los mismos que estuvieron en la conquista de Persia. Alejandro necesitaba de ellos por su experiencia en zonas desérticas. La conquista sería muy difícil, era un terreno muy desértico, y con el plan sería conquistar las costas de Arabia. Uno de los reinos que había en la costa era el reino de Catabam y de Saba. Alejandro Magno decidiría hacer un trato con los reyes. Si ellos se unían voluntariamente al imperio, Alejandro le daría a los reyes mármol, oro, plata, especias, pero ellos se negaron, por lo que Alejandro Magno no tendría otra opción que luchar. Estos reinos no quisieron unirse al imperio de Alejandro. Fue porque, viendo lo lento que avanzan la tropa por el desierto y lo difícil que se les hacía luchar, no pensaba en que el rey macedonio estaría dispuesto a perder miles de hombres y a pasar años en las zonas. Estos hombres no conocían a Alejandro, había dejado su ejército cerca de ahí, y al no haber llegado a un acuerdo, Alejandro grita la señal para que sus 5,000 hombres entren al pueblo y lo destruyan por completo. No había quedado nadie en ese pueblo. Tanto el rey de Saba como el de Catabam habían perecido. Alejandro conquistaría pueblo por pueblo de ambos reinos. Estos no mostrarían resistencia,
todo esto que la capital, ellos tendrían miedo de que exterminaran con todo el reino, por lo que pacíficamente se unirían al imperio, y ahora Alejandro Magno seguiría con el interior de Arabia. Alejandro había visto una menor resistencia, y después de unos años la conquista de Arabia había sido un éxito, pero en el camino a casa enferma y muere. Su imperio se dividiría por sus generales, pero había cambiado mucho. Por ejemplo, Imperio Seleucida, gracias al haber recibido población griega, celta de las colonias griegas del Mediterráneo, esta tendría un nacionalismo más fuerte, y las colonias griegas ahora serían de Casandro. Estas colonias, al ahora contar con población persa, pues quién sabe, una independencia del reino de Casandro, o por el contrario que Casandro mande macedonios a estos territorios. También cambiaría que la península arábica sería dividida, pero contaría con una presencia griega importante, provocando que el Islam no surja. Los hijos de Alejandro Magno, probablemente el hijo griego se quedaría en Egipto y el hijo persa en el imperio seleucida. El tiempo pasaría y no había cambios grandes, a excepción de que el imperio romano en esta realidad conquistó la